Muy buenos días, bienvenidos a todos. Un desafío, una vez más, poder juntos compartir un tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Y la verdad que este año en el instituto nos hemos desafiado a tener 2 clases de manera regular durante el año y también, en lo posible, a trabajar en 2 líneas, como explicamos hace un par de domingos atrás. Poder tener clases teológicas de comprensión de la teología bíblica, pero también tener clases que nos enseñen o nos desafíen a lo que es el cristianismo práctico, a esa teología bajando a la vida, bajando al caminar, bajando el diario toma de decisiones, ¿cierto? Así que la idea es jugar en 2 frentes y que puedan elegir libremente cada clase. Lo que sí les animamos que una vez que elijan una clase, se la terminen, ¿no? Para poder sacarle el máximo provecho. Hablamos de que hace unos años hemos tenido el instituto crecer, dándoles clases de lo que era el seminario naciente. Entonces teníamos clases lindas de teología, de buen contenido. A medida que el tiempo fue pasando, cambiamos los sistemas y hemos elegido otro camino. Así que bueno, vamos a estar trabajando en esta materia que vamos a ver ahora, este libro. La verdad que es un libro muy interesante y quiero animarlos a que lo compren. Es fácil de leer, una lectura bien dinámica, bien cómoda. No es una teología compleja para nada, fácil de seguir y es útil para hasta trabajar en grupos, para compartir con otras personas y como una herramienta muy desafiante y muy práctica para cambiar algunas ideas o cosmovisiones que a veces tenemos de la teología. Entonces nos va a poner un buen cimiento de cómo entender la teología bíblica y el panorama de la redención desde la perspectiva de Dios, digámoslo así, cómo Dios va planeando su plan de redención. Y a veces nos va a llevar a algunos conflictos de cómo lo hemos abordado y entendido nosotros. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos guíe en este tiempo y saquemos provecho de esto que hacemos. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad de compartir tu palabra. Y a través de este libro, Señor, te rogamos que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú sigas hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y desafiándonos, Señor, a conocerte más y mejor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el libro, El Gran Panorama Divino, de Roberts. Este tema que queremos trabajar busca de alguna manera chocar o poner en orden algunos conflictos que la mayoría de aquellos que venimos de iglesias evangélicas, por lo menos en Argentina, hemos tenido una forma extraña de entender la teología. Así que quiero empezar con una pregunta típica. O de alguna manera la idea de trabajar con preguntas. Si uno le pregunta a la filosofía, ¿cuál es una de las preguntas más centrales que tienen? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es una pregunta que llama a reflexionar. Podría no haber nada, pero hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué existen las cosas? La ciencia se pregunta si el universo es, por ejemplo, infinito o tuvo un comienzo. ¿Por qué el universo es así? ¿Es eterno? ¿Ha estado siempre ahí? ¿O empezó en algún momento? Son preguntas que nos llevan a reflexionar, a pensar, a meternos dentro de los contenidos. Y de alguna manera hay una pregunta muy interesante que podemos hacer a nivel teológico. ¿De qué se trata la Biblia como un todo? Eso a veces es más difícil de describir. Y este libro nos va a ayudar a entender el gran panorama de la redención. ¿Por qué pongo esa pregunta? Porque nosotros podemos hablar en términos generales de qué se trata un libro de la Biblia, qué temas hay en la Biblia. Pero si alguien que los conoce le pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál sería para ustedes una respuesta clara? ¿Qué contestarían? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Bien, una respuesta clara que entiende el contenido. Un plan de redención de punta a punta. ¡Wow! Ahora, de repente, dentro de la Biblia tenemos un montón de contenido diferente. Muchos cristianos pueden hablar con destreza, entendiendo sobre cualquier tema de doctrina de la Biblia o temas que se hallan ahí. Podemos hablar de distintos temas como la redención, la justificación, la predestinación. Nos encanta aprender temas de manera particular, específica, los estudiamos, los desarrollamos, pero cuando se trata de hablar sobre la revelación progresiva de Dios en toda la Biblia, ahí empiezan los problemas. Hablar de la Biblia como un desarrollo de un tema general. Entonces, estudiamos sistemáticamente. Eso no es fácil de hacer, ¿cierto? Nos gusta, nos atrapa algún tema, nos metemos ahí como cristianos y de repente tenemos algunos problemas mayores cuando se trata de hablar de la Biblia como un plan, como un modelo, como Dios desarrollando una historia. Nos cuesta encontrarnos en cómo va fluyendo la historia. Entonces, siguiente, Rodi.
Como creyentes debemos saber movernos con facilidad en toda la palabra. Debemos entender cómo encajan todas sus partes. Esto es un desafío que tenemos que adquirir. Manejar la Biblia con precisión no es solo sistematizar sus enseñanzas, sino ver cómo la Escritura armoniza como una unidad coherente. Este es el desafío que tenemos, entender que la Escritura tiene un sentido. Los libros no están al azar, no son cosas puestas que tocaron y a alguien se le ocurrió juntarlas y ya. Hay un orden, hay un propósito de cómo se ha ido revelando a lo largo de la historia y qué Dios va revelando. Qué Dios va revelando de sí mismo y de su plan de redención. Entonces, este libro nos ayuda a transitar ese camino, a comprender como creyentes mejor cómo fluye la historia a través de sus libros. Siguiente. No solo saber explicar cómo era el templo, esto es un ejemplo. Si yo les hago una pregunta teológica, ¿cómo era el templo? ¿De qué se trata? Esto plantea el libro en su introducción, ¿cierto? Lo cuenta el autor como un conflicto que él tuvo. Tenemos que aprender a entender qué significa esta idea, sino que podamos ver comenzar en el Edén, donde Adán y Eva no tenían necesidad de un templo. No había templo cuando el hombre fue creado. ¿Por qué no había un templo? ¿Por qué después fue necesario un templo? ¿Qué representa el templo en la relación con los hombres? ¿Bien? Continúa con el tabernáculo en el desierto. Antes del templo hubo el tabernáculo, ¿se acuerdan? Cuando Dios finalmente llama a Moisés y llama a su pueblo a salir al desierto, Él ordena, instruye que se haga este tabernáculo donde el arca de la alianza, del pacto de Dios iba a ser colocada en medio, ahí se construye el arca y surge una relación especial de Dios a través de ese espacio y ese lugar que se conoce en la historia como el tabernáculo en el desierto. La función que tiene el templo en Israel. Cuando el pueblo finalmente llega a tomar posesión de su tierra, se asienta en un lugar, finalmente surge la posibilidad de construir un templo. David tenía en su corazón el celo de hacer una casa para Dios, que habitara ahí. Y la palabra de Dios fueron fuertes. ¿Qué casa me van a hacer a mí? Si yo tengo la tierra es el estrado de mis pies, los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Cuál es la idea de que haya un templo? ¿Qué función cumple en la historia? ¿Qué relación tiene con el tabernáculo? ¿O por qué en Edén no hay? ¿Cierto? Y si seguimos en la historia, pasar por los profetas y Ezequiel hablando sobre un nuevo templo que vendría. ¿Qué significa esta propuesta? ¿Por qué el nuevo templo? Hasta llegar a Jesús como aquel que hizo tabernáculo entre nosotros. Esta misma idea del tabernáculo y la función. Ahora Jesús, la Biblia nos explica que Él es el tabernáculo. Hizo su tabernáculo en medio de los hombres. Trajo Dios en medio. ¿Qué significa? ¿Cierto? Y finalmente la iglesia como un templo santo en el Señor. Se dan cuenta que hay una idea que está fluyendo, que lo podemos trazar desde Génesis, donde no hay, pero hay una idea de lo que el templo viene a reemplazar o cubrir, y cómo a lo largo de la Biblia podemos entender la función del templo, qué representa. Pero nosotros tenemos como aislar estas cosas. Sabemos que el tabernáculo es una cosa, sabemos que el templo es otra cosa, sabemos que Cristo es otra cosa. Ahora, ¿cómo esto tiene una sola línea? ¿Lo tiene? Entonces, nosotros queremos aprender a entender cómo podemos a la hora de mirar la historia bíblica, a mirar los libros de la Biblia, comprender la conexión, aquellos temas que lo unen. ¿Cuál es el tema que Dios va desplegando y cómo todo está conectado y tiene un verdadero propósito junto? Siguiente. La mayoría de nosotros, y esto lo pongo como un desafío y casi pregunta, crecimos con una idea de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy rígido. ¿Les pareció eso o no? En su infancia, ¿no les enseñaron así? Ustedes leían en el Antiguo Testamento juicios, guerras, Sodoma y Gomorra destruidas, un Dios como con poca paciencia pareciera, ¿no? Todo el éxodo de la violencia que se ve ahí. Uno mira a este Dios lleno de juicio, poca misericordia, compasión. Yo por lo menos cuando era chico crecí con un modelo así, de entender que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de reglas, un Dios de juicio, un Dios con el que no hay que jugar porque es muy peligroso, y sos obediente y te ve bien, y si no, ahí están todas las consecuencias a lo largo de la historia. Entonces, es una idea que se instala en la cabeza de la gente, y luego pasamos, ¿cierto? Em, bueno, quedamos así, contenido. Bien. Entonces, pasamos al periodo de la gracia, ¿cierto? Donde el Antiguo Testamento nosotros vivimos una nueva etapa. Gracias a Dios estamos en el periodo de la gracia, Cristo ha venido, somos restaurados por la gracia, no nos toca a nosotros vivir en esa obediencia peligrosa donde nos equivocamos un poquito y cae el castigo de Dios sobre nosotros. Este periodo de la gracia es especial, ¿cierto? Entonces el Antiguo Testamento, ¿cómo nos sirve a nosotros? Bueno, como una serie de historias para aprender cosas de Dios,
de cómo Dios se movía, de cómo Dios era, aquellas cosas que Dios hizo. Son libros de anécdotas, de historias, de algunas lecciones, pero nos cuesta entender cómo aplicarlo a nuestras vidas hoy. Es difícil traer teología y nosotros por ahí como Iglesia Reformada estamos acostumbrados ya como auditorio a manejarlo en el púlpito y escuchar cómo nos enseña los pastores sobre teología del Antiguo Testamento. Entonces nos es más familiar, pero la mayoría de las iglesias miran el Antiguo Testamento con recelo, como historias distantes, que poca conexión tienen con nuestro propio caminar y nuestra vida. O peor, traemos aplicaciones totalmente descontextualizadas, traemos una imposición de esos textos a nuestra vida de una manera violenta, de aquellas verdades o versículos que nos impactan. Un versículo que nos marcó la vida, que nos desafía, ¿cierto? Y de repente es algo que queremos apropiarnos de la manera que está explícita ahí. Dios dando una promesa a Josué y queremos que esa promesa sea nuestra, repetimos el versículo y queremos que esa promesa que Dios hizo a Josué, ahora es mía, tal cual se hizo. Y no entendemos cómo Dios la usó, cuál era su propósito y qué teología hay detrás, qué es lo que dice de Dios, qué es lo que dice de Josué, qué es lo que nosotros debemos entender. Tomamos esa verdad y la implantamos. Y hay iglesias que hacen doctrinas fuertes de estas cosas. Doctrinas fuertes de descontextualizar pasajes bíblicos, tomarlos de manera aislada y hacer aplicaciones a sus propias vidas, ¿no? De ir y tomar posesión de las cosas, porque Dios dijo, yo te prosperaré y te bendeciré y todo lo que vos hagas, es para mí. Dios, quiero que me haga eso. Y tomamos así la historia del Antiguo Testamento. O lo dejamos allá. Esto no tiene que ver conmigo, como Dios lidia con la gente del Antiguo Testamento, no es un problema para mí, pero voy a aprender. Siguiente. Entonces, el propósito de este libro es ayudar a los cristianos a orientarse en la Biblia, ¿bien? A verla como un gran todo y cómo ésta apunta en su totalidad a Jesucristo. Y esto es un desafío muy grande para romper ciertos preconceptos que tenemos y ayudarnos de una manera práctica a que cuando nosotros miremos los libros de la Biblia le entendamos su lógica, su sentido, su propósito y no como cosas aisladas. Entonces, a medida que caminamos en esta introducción, porque estamos simplemente presentando lo que va a ser el material de discusión, vamos a tratar de entender un poco cómo fluye y vamos a repasar cosas que son muy conocidas para nosotros, pero que son cimientos necesarios para poder entender de cómo el libro lo va a abordar. Siguiente, por favor. Entonces, primer punto. La Biblia es una colección variada de escritos. ¿Qué significa esto? A ver. Hay muchos libros y variadas, y no son todos libros iguales. Hay distintos tipos de géneros en la Biblia, hay distintos tipos de modelos de escritura, tenemos libros de poesía, tenemos libros de historia, de narrativa, tenemos libros proféticos, ¿cierto? Y estos están de alguna manera conectados como una colección, como una trama de libros que fluyen. Siguiente, Rodi. Bien, sabemos esto. Contiene 66 libros, lo sabemos. Escrito por 40 autores humanos en un periodo de aproximadamente 1500 años. Es un libro que conocemos, esta información muy conocida para nosotros, pero es muy interesante a la hora de pensar que es una colección de libros. ¿Quién se toma 1500 años para escribir una colección de libros? Obviamente esto no es humano, no es normal. Entonces estamos con un conflicto. O esto realmente simplemente fue un accidente de que todo lo coincide, o el autor es trascendente a los tiempos de la historia del hombre. Porque 1500 años, 40 autores distintos que estén hablando de un tema singular, conectado, que tengan la capacidad de llevarnos a ver un tema central, la misma mano detrás, es desafiante. En 66 libros diferentes, es todo un desafío de entendimiento. Porque ya nos empieza a abrir la cabeza de entender, bueno, claramente esto no es simplemente obra de hombres. Si esto tiene esta conexión que estamos hablando, hay un Dios detrás, hay una autoridad detrás, hay algo trascendente detrás de esto. Siguiente. Dos secciones principales. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, al menos en la división que utilizamos nosotros en nuestras Biblias occidentales, en español y demás. No hay otras divisiones que hacen en otros autores y demás, pero esta es la forma que nosotros manejamos nuestra Biblia, el recurso que tenemos en nuestra mano, dividido en estas dos secciones principales, ¿no? Siguiente, por favor. Un solo autor. Y este es un desafío también de entender con claridad. Hay un solo autor detrás. Ahora, aunque hay mucho material y muchos autores humanos, hay unidad y es un solo libro. Y esto es otra cosa que debemos entender. Hay involucrados hombres escribiendo y a la vez hay un solo autor detrás.
Y es un desafío para nosotros siempre entender esto, ¿no? ¿Qué significa esto de que la Escritura ha sido inspirada? Bien, que Dios inspiró. Dios dictó simplemente y alguien se sintió a escribir. Dios impuso sueños. O los hombres escribieron sus propias ideas y se trata de cosas de hombres. O cómo fluye que Dios está detrás de lo que está pasando, aunque son autores humanos. Nosotros entendemos que el texto bíblico es de autoría de hombres. Los hombres escribieron ahí, pero hay una inspiración divina detrás. Hay una influencia espiritual. Y no es simplemente que los hombres eran amanuenses o escribas de una voz que les susurraba el oído y ya está, sino que entendemos que hay un Dios guiando los procesos. Cuando hay un libro narrativo histórico, ¿bien? Hechos. Nosotros entendemos que hay alguien, un historiador, que está viendo los eventos acontecer y va tomando nota de esos eventos, aquello que a él le llama la atención, que le parece singular, y elige especialmente el contenido que él quiere contarnos. Sabemos que va dirigido a otra persona. ¿Hechos a quién va dirigido? Excelentísimo Teófilo, segundo libro. Antes te quise contar lo que Jesús empezó a hacer. Ahora te termino la historia de cómo siguió. Esto es humano completamente. Y de repente vemos que en el contenido hay un fluir del Espíritu guiando la historia, lo que revela, cómo se escribe. Y esto de repente tomó una dimensión espiritual que no podemos entender. No es simplemente una mirada histórica de una persona. Es un Dios detrás, guiando qué escribir, cómo escribirlo, qué verdad transmitir y cómo esa verdad el Espíritu la hace viva a los corazones del pueblo de Dios. Trasciende. Entonces hay una obra de Dios detrás. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esta es la palabra en conflicto, digamos, o desafiante. Inspirado. Inspirado. Algo que Dios ha guiado al entendimiento. Es como a uno cuando le viene una buena idea y dice de repente, bueno, no sé de dónde me salió, me di cuenta, lo entendí. Bueno, Dios está detrás de eso, de cómo los hombres pudieron volcar ese contenido que Dios iba a usar a lo largo de toda la historia para guiar a su pueblo, para hablar a su pueblo. Entonces, nuestro autor, un solo autor, Dios detrás. Múltiples intervenciones o autores humanos de manera particular en el contenido de los libros, una inspiración divina detrás de cómo el contenido funciona. Cosas que entendemos y conocemos y no del todo llegan a ser claras, pero nos ayudan a comprender la autoría de Dios detrás. Siguiente. Un solo tema. Y aquí viene un gran desafío. La Biblia abarca una gran cantidad de temas, porque la verdad, si somos honestos, habla de cuántas cosas la Biblia. ¿Podemos enumerar eso? Yo creo que es imposible. Habla de innumerable cantidad de temas. Tenemos una enorme cantidad de desafíos de aprender y casi podemos, pero con seguridad diría, aplicada a cualquier contexto de nuestra vida, a cualquier situación o problemática que atravesemos, la Biblia tiene algo que decir. Entonces, ¿de qué tema habla? Es inagotable, no tiene límite, pero tiene un tema supremo que lo une todo. Y ese es el tema que hablamos recién, Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Ahora, esta frase, Jesucristo, Éxodo, ¿habla de Jesucristo? Yo no leí Jesucristo nunca en Éxodo, ¿usted? ¿Está la revelación, el anuncio de la obra de Jesucristo ahí? Ahora, hay una forma de entender esto, cómo apunta, cómo revela verdades espirituales de Jesucristo. Lo entendemos cuando vemos, por ejemplo, en el momento del éxodo del Cordero Pascual. Cuando vemos la libertad que Dios da a su pueblo. Aquellas cosas que apuntan espiritualmente a algo mayor, que empiezan a descubrir una verdad de cómo Dios obra libertad. Entonces, cuando nosotros miramos en el tiempo lo que Jesucristo hizo por el pueblo de Dios y lo que el éxodo representó, nos decimos, bueno, no es Jesucristo. Y sí es. Ahí está, su obra redentora, ahí está. ¿Por qué entonces Juan el Bautista se para y dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese Cordero que empezamos a ver en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la función del Cordero? ¿Cómo esto se conecta? No son palabras al azar. Él no dice, aquí viene el Redentor de Israel solamente, o el nuevo rey. Habla de un Cordero que quita el pecado del mundo. La gente inmediatamente piensa en ¿qué? Sacrificio, el Cordero que se sacrifica en el altar, la función de sacrificio para expiar la culpa, el justo en lugar del culpable. Y de repente esto apunta a la redención. Todo nos está describiendo, mostrando cómo Dios está desvelando un plan redentor, una idea redentora. Entonces, Jesucristo es su tema central y la salvación que Dios va a ofrecer por medio de él. Esto va a empezar a desplegarse
desde Génesis y nos va a cubrir completamente la Biblia como un tema troncal o central. Miren en Juan capítulo 5:39. Este es Jesús hablando. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes miran la Escritura porque ahí van a hallar redención. Me van a encontrar a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo en este texto. Y como hay un montón de pasajes que nos van a llevar a esta idea. Lucas 24:27. Comenzando por Moisés, este es en el camino Maús, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Comenzando desde Moisés. ¿Los libros de Moisés están dónde? Al principio del Nuevo Testamento. Él escribió los 5 primeros libros. Ese fue Moisés. Desde ahí arrancó él, continuando con todos los profetas. Les explica lo que hablan de él. Jesús dice esto. ¿Quieren verme a mí? ¿Ustedes creen que en la Escritura hay salvación? Ok, vamos a Génesis, me van a ver a mí. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, van a ver a mí. Eso es lo que hace Jesús. Imagínense lo que es caminar paso a paso con Jesús y escucharlo a Él mostrarnos cómo toda la Escritura sagrada, Dios revelado, habla de Él. ¿Cómo no van a arder los corazones de esos hombres cuando llegan al final? No ardían nuestros corazones y nuestros pechos, pero claro, ¿cómo no? Si tenemos a Jesús explicándolo cómo toda la Escritura habla de Él. Una revelación suprema para estos hombres. Esto es lo que están viendo y sintiendo. Decodificarse la historia delante de sus ojos. Y es fantástico. Y ese es el desafío que tenemos con este libro, que la historia se nos decodifique. Que podamos abrir nuestras Biblias, cualquier libro, y entender que es Dios redimiendo a través de Jesucristo y apunta a Él y revela verdades teológicas y espirituales de Él hasta que lo veamos completamente sin velo en el Nuevo Testamento. Ese velo que cubre va a ser roto, rasgado y vamos a poder ver adentro y a entender la mente y el corazón de Dios. Y ahora mirar para atrás el Antiguo Testamento y darnos cuenta de que Dios estaba ahí hablándonos de esto. Aquello que los profetas, dice, fue velado, no podían entender, a nosotros nos ha sido revelado. Hay una verdad que se decodificó. Y esto es fantástico a la hora de poder entender la Escritura como un plan. Muchos cristianos tienen la convicción de que Dios decidió enviar a Jesús después de que su primer plan falló. ¿Alguna vez aprendieron esto así? ¿No les pareció, no les enseñaron en su infancia a veces de que, bueno, de alguna manera había un plan inicial que Dios tuvo con el pueblo debía ser obediente, salvarse por obediencia a la ley? Este era el plan de Dios. Entonces Dios va interactuando con su pueblo a medida que camina Dios, los va desafiando a cosas nuevas. Entonces, como cuesta que el pueblo sea obediente, viene la ley, y Dios le pone en términos claros, mira, hablemos claro, muchachos, vamos a obedecer estos 10 mandamientos, yo después le voy a dar las aplicaciones más específicas. Si ustedes obedecen, yo los salvo, si no, vamos a tener problemas. Esto es el Pentateuco, lo recibimos allá en las tablas de Moisés, y bueno, hubo mucho tiempo, el pueblo no pudo en ningún momento ser obediente a Dios. Entonces finalmente, ¿qué hace Dios? Y bueno, vino Jesucristo porque el pueblo fue incapaz de cumplir. Como el pueblo no pudo sostenerse en obediencia, fue al cautiverio primeramente, vuelve del cautiverio, pero no hay forma, el pueblo no pudo obedecer, Dios tiene que hacer algo porque si no, de punta a punta hay condenación. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, de alguna manera parece esto. Parece que llegamos a un punto donde, bueno, esto es un fracaso tras otro. Dios no está logrando que el pueblo esté a la altura del desafío. Y el pueblo no puede. Pero siempre que leo eso, pienso en esta manera. Si ustedes analizan críticamente lo que pasa cuando Moisés baja del monte, hay un primer problema de pecado instantáneo. El pueblo está completamente corrompido cuando Moisés baja, y él los ve en una corrupción tremenda, donde Aarón ha construido un becerro para que ellos adoren a Baal. El pueblo está completamente corrompido. Moisés siente el ruido, baja con las tablas. ¿Y qué hace Moisés con las tablas? Las rompe. ¿Por qué le rompe? ¿Quién escribió esas tablas primeras? Él acá de estar en la gloria de Dios y el desde de Dios, acá la de escribir las tablas, él baja con algo, si es algo santo del tiempo de Moisés, lo tiene en las manos. ¿Y qué hace Moisés? ¿Enojado con el pueblo? Pecó Moisés, pecó el pueblo, ¿qué se sale ahí? Tenemos un problema. O sea, si nosotros somos críticos con lo que está pasando, ahí mismo ya está, bueno. ¿Qué debería hacer? Abrirse la tierra y tragarse a todos. Pero no se tragó a todos, se tragó a la mitad. Bueno, interesante. De alguna manera revelamos que hay un juicio para la desobediencia. Y hay misericordia. Hay perdón, porque Moisés debió ser castigado ahí mismo. Él estaba enojado y rompió el pacto de Dios.
Fíjense, qué desafío que tenemos de entender. ¿Ustedes creen que en ese momento Dios no se dio cuenta que tenía que ir al plan B inmediato? Esto no va a andar. No puede andar. ¿Cómo va a funcionar? ¿Ustedes creen que cuando Dios escribió las tablas no veía lo que el pueblo hacía? ¿Ustedes creen que Dios no sabía el corazón de Moisés dónde está? Entonces no podemos entender el Antiguo Testamento como una prueba de Dios a ver si nosotros somos capaces de. Y eso lo entendemos en Romanos, porque en nosotros Romanos se nos explica cómo la ley no fue dada para redimir jamás, sino para revelar la imposibilidad que el hombre tiene. El problema es que somos tan cabeza dura, nos gusta tanto a nosotros ganarnos el perdón, el beneficio de que Dios nos pida por favor y nos abra, nos ponga una alfombra roja para entrar a Él porque nos los hemos ganado y lo merecemos. Como ese es el corazón del hombre desde el Edén, que contiende con la autoridad de Dios sobre él. Entonces el problema que tenemos es que como queremos ir ahí, Dios se tomó ese lleno de gracia periodo de tiempo para mostrarnos, nadie, nunca, jamás puede, podrá, ni podría. No se puede. ¿Lo entendiste? Ahora cada uno de nosotros se levanta creyendo que podemos. Y el Antiguo Testamento está ahí para mostrarnos, no se puede. ¿Cuánto querés leer para darte cuenta que no se puede? No se puede. Ahora, la redención de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ya está desde Génesis. Desde el momento que Él le dijo a Adán, en ese mismo momento que vos tomas este fruto, morirás. Y es interesante porque nosotros a veces leemos la historia de Adán y la serpiente y hasta podemos pensar, che, pero Dios esto lo hizo a propósito, se le pone esta tentación ahí. ¿Cómo funciona? Y en realidad es otro medio de gracia donde el hombre debe entender de que eres una criatura, que debe relacionarse con Dios en adoración y mirarlo a Él como un ser supremo, al cual se somete y obedece, y Él en la creación como aquel que debe revelar a este Dios. Y aunque se le ha confiado autoridad, el hombre ¿qué hace? Sacude esa relación, quiere desentenderse con Dios. Entonces, básicamente, viene esta idea del plan B, no pudieron, Dios envía a Jesús para salvarnos, pero Dios siempre había planeado enviar a Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la proyección, la promesa de este Mesías que vendría, y esto se despliega a lo largo de toda la historia. Y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento, la revelación de esa promesa. Por eso en algún momento cuando hablamos, y a veces todavía nos choca, entender la idea de que somos un pueblo de Dios redimido, rescatado. Por eso se habla de que no todos en Abraham son descendientes, y a través de Abraham somos todos descendientes, porque ahí se hizo la promesa. Y eso es una cosa muy interesante. Entonces, esto es otro punto interesante. No es un libro de citas célebres. La Biblia no lo debemos usar de esta manera. Y a excepción de algunos proverbios, y pongo eso que el libro cita también, porque en definitiva es cierto, hay proverbios que son ideas concretas, cerradas, ¿cierto? Un mandamiento específico. Esta idea se puede tomar y aplicar de una manera concreta. La Biblia no se trata de dichos aislados, y hay un gran peligro de tomar esos textos aislados sin considerar su contexto en el capítulo a la luz del tema del libro y el tema de la Biblia. ¿Por qué este tema es interesante? Es muy común, y creo que no debe haber persona cristiana que no haya hecho, decir, bueno, estoy pasando mal momento, a ver qué Dios tiene para decirme, y agarramos un versículo y tratamos de que eso sea alguna especie de amuleto mágico que descodifique mi problema, que Dios me hable específicamente a mí, ¿cierto? Entonces tomamos de manera mística el texto bíblico, y aunque hay verdades teológicas muy fuertes que a veces nos sacuden, wow, mira lo que Dios me dijo. Confía, no tengas miedo, es para mí, yo que tengo miedo, ¿cierto? Ahora, yo no debía tener miedo antes de eso, porque había comprendido a Dios. Debería confiar en Él, porque había comprendido a Dios. Ni necesitaba eso, y a la vez, esa verdad no tiene nada que ver conmigo, y la estoy destrozando en cómo la aplico. Entonces, en vez de yo caminar con solvencia, porque comprendo a mi Dios y mi relación con Él. Y ese desafío es tan grande para nosotros, que como cristianos que andamos en obediencia vamos a entender que aún la peor tormenta o adversidad en manos de Dios es gracia y bendición. Y un cristiano aprende, que conoce a su Dios, a descansar en medio de las tormentas en Él. Aprende a entender la mano de Dios sobre su propia vida. Y empieza a cambiar. Ya Dios no se trata de que me vaya bien conforme a mis anhelos y mis oraciones. Se trata de que yo entienda el plan de Dios para mí y cómo Dios está usando todas estas cosas. Y eso es un cambio de paradigma enorme. Nos encanta el Dios de amuleto de la lámpara. Nos frotamos, pedimos nuestros deseos, que se cumplan, ¿cierto? Y los no de Dios no nos gustan. Y me encanta esta frase que
dijo un pastor hace mucho tiempo, los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Debemos aprender a entender cómo Dios nos habla y cuando Dios nos dice un sí o nos dice un no y qué significa. Pero es Dios guiando nuestros pasos de alguna manera también. Bien, entonces esto es un desafío para entender. Y tampoco es simplemente una colección de libros. Y este tema es interesante también. No son libros independientes encuadernados juntos. No son simplemente un montón de historias que como mencionan a Dios, los pusimos en un solo bloque y ya está. Todo esto habla de Dios en alguna forma, así que lo ponemos junto y ya está. Bien. Eh, que se pueden interpretar sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, la idea es que nosotros no debemos pensar que son simplemente historias sueltas, historias aisladas. Como tienen 1500 años de diferencia, tantos autores distintos, buscamos alguna palabra común y hasta metemos ahí, ¿cierto? Hay una intencionalidad del texto. Esto se nos ayuda a entender cuando nosotros miramos cómo se armó el canon bíblico, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Es interesante cuando nosotros nos vamos al siglo I y empezamos ahora a la luz del tiempo a descubrir una cantidad de literatura que está fluyendo, escritos, cartas que van y vienen. ¿Por qué? ¿Quién decidió que Primera Timoteo esté ahí? Y no Primera, no sé, algún otro nombre. Primera Marcos esté ahí. ¿Por qué no? De repente cuando entramos ahora literatura y decimos, oh, el libro perdido de la Biblia, acá está, apareció el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena. ¿Por qué no están en el canon bíblico? Si también hablan de Dios. ¿Quién me eligió que un libro esté ahí y otro no? Y hubo un criterio de aquellos hombres que tomaron el desafío en ese tiempo de armar un canon, y su criterio tuvo una forma de análisis concreto sobre el material. ¿Cómo ellos iban a ser jueces de estos? Tenemos que entender que Dios también está detrás de que esto fuera así. Las personas guían sus corazones, sus mentes, ¿cierto? Pero hubo criterios concretos. Entonces no está cualquier libro, y los libros que están por una razón específica. Y es interesante porque a veces miramos esto y nos cuesta entenderlo, y cuando leemos y entendemos el fluir de la historia nos damos cuenta que es perfecto. Ningún libro que esté ahí no tendría que estar. Y no falta nada, aunque hay libros que se mencionan que no están. Como la carta que Pablo dice, yo escribí a los hermanos de la Odisea. La carta que se le manda, leanla ustedes. Uy, se perdió en el tiempo, Dios se equivocó. Nos falta algo que podíamos saber. Esa está la respuesta para todas las cosas que no entendemos. No es cierto. Si no está, porque Dios entendió que no era necesaria, y su contenido está cubierto, lo que era útil y necesario para el pueblo de Dios, en otras epístolas, y ahí está. Y no debemos pensar que hay cosas de Dios que faltan. Es un solo libro, y no solamente una colección, ¿bien? La Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro, su autor es Dios, su tema es el plan de salvación por medio de Jesucristo. Esa es la idea. Eso es lo que nos va a ayudar a entender este libro, aprender a entender cómo movernos con la literatura. El reino de Dios es el tema dominante en las enseñanzas de Jesús. Y ese tema es lo que de alguna manera se ha elegido como en este autor como el tema dominante para exponer la idea que él plantea, de este plan, el gran panorama divino, ¿cierto? De alguna manera, si nosotros quisiéramos elegir qué tema sería el troncal para desarrollar, no hay un consenso muy claro. Hay muchas postulaciones y muchos autores. El plan de redención es una realidad, es un tema central, ¿cierto? Pero si vemos el fluir de la historia y cómo hay referencia, hay una idea clara de un reino, de un rey en Edén, y de un rey en Apocalipsis, y de un rey anunciado, y de una idea del rey, un modelo limitado en la historia del Antiguo Testamento como David, y a la vez un rey que se hace presente en el Nuevo Testamento y que es coronado de gloria al final de la historia, y la idea de su reino, de aquellos súbditos fieles, su pueblo escogido por quien el rey vive y pelea. Esa es la idea que traza como un troncal. Entonces, vemos que en Jesús es una idea, un tema central cuando él enseña. Miren Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Y esta idea es genial. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. La conexión que Jesús hace entre el reino, arrepentimiento y Evangelio. El Evangelio es cómo yo voy a entrar al reino. El arrepentimiento es lo que debe pasar en mi corazón, en mi relación con el Rey. Entonces hay un mensaje muy fuerte. El tiempo se cumplió, dice Jesús. Entonces ahí parece un tiempo de espera, de tránsito, de camino, mientras vamos desplegando la idea del reino de Dios. Se cumplió ese tiempo. El reino se acercó.
El reino de Dios vino. Arrepiéntense y crean. Y Jesús nos habla del Evangelio, lo que en su momento no entendíamos con claridad, y a la larga del tiempo entendemos, pero el Evangelio era la buena nueva, Dios redimiendo a su pueblo. Entonces, para entender el reino, porque la idea del reino también es una idea a veces abstracta, nos cuesta entender un poco. Yo pienso en reino, habláramos en una parábola hace un par de domingos, ¿no? El reino como un lugar concreto. ¿Dónde son los límites del reino? Y bueno, entre el mar y el río, la montaña acá, el desierto, este es el reino. Entonces miran, ¿dónde está el reino? Y Jesús decía, no miren acá, allá, diciendo dónde está el reino. El reino es donde reina el rey, la autoridad donde llega del rey, ese es su reino. Y el problema que tenemos es que Jesús es rey sobre todos y sobre todo, Él es el rey de todo. Entonces, ¿dónde se limita el reino? Y ahí tenemos un conflicto porque los pueblos, vos les hablas del reino y su cosmovisión, su entendimiento del mundo es que los reinos tienen limitaciones. Pero nuestro Dios es un rey sin limitaciones. Es rey del universo. Es su creación. El Señor de todo. Entonces esto pone en jaque la mente, una vez más. Este rey desplegando su gloria. Entonces cuando hablamos del reino, hablamos del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de esta idea. Se trata de hablar del pueblo de Dios, que son todos aquellos que el rey gobierna, en el lugar de Dios, donde Dios reina, bajo el gobierno de Dios. Él es la autoridad suprema sobre ellos y bajo su bendición. Él derrama su gracia, su bendición sobre sus criaturas. Esa es la idea del reino, por lo menos como vamos a estarla trabajando, este concepto de cómo fluyen las ideas, ¿no? De esto se trata básicamente, entender qué es el reino. Entonces no lo miremos ya como una idea abstracta. El día que vayamos a Jerusalén nosotros, no hemos ido nunca. ¿Quién ha ido? Bueno, ¿cómo es llegar al reino? No, ¿qué es el reino? Donde Dios reina es el reino, donde está su pueblo, Él reina, y aquellos que vivimos bajo su autoridad, su gobierno y su bendición. Él derrama su gracia. ¿Se acuerdan que otra de las palabras que vimos como este rey daba dones, dádivas, gracia, desde dar la dádiva hasta ponerlo a cargo de ciudades? Era la dádiva del rey, era la gracia del rey. Eso era lo que entendió en ese momento ese hombre. Entonces, una visión panorámica que nos va a abordar el libro. Veremos la Biblia dividida en este libro en 8 secciones para ver las principales épocas del plan progresivo de Dios de restaurar su reino. Bien, entonces básicamente el autor eligió abordar este panorama de la redención en 8 secciones principales, tomadas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos va a hacer fluir a lo largo de pasajes bíblicos y de la historia bíblica para que veamos esa revelación progresiva. Bien, estas épocas que van descubriendo la relación de Dios y lo que Dios proyecta. Bien, entonces vamos a entender cómo nosotros vamos a llegar a Jesús con un camino claro de parte de Dios anunciado y con un propósito escrito desde antes de que el mundo fuera. Y esto vamos a ver cosas muy interesantes, pero cuando uno trata de entender aquel cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Entonces dice Apocalipsis, el cordero inmolado antes que el mundo exista. O sea que Cristo fue inmolado y el mundo no había sido creado. Si yo entiendo esa historia, esa frase, lo que trasciende teológicamente, nos pone en un orden totalmente distinto a la creación. Yo creo que está la creación, el hombre que es débil y peca, trata de acercarse a Dios, no puede, Dios entonces interviene con Jesucristo, los que creen se salvan, los que no se van al infierno. Eso es lo que entendimos en el Evangelio. Ahora Dios me está diciendo, no. Dios es amor. Y porque Él es amor, Él crea y Él ama. Y Dios reúne a su criatura limitada. Y en ese plan Dios y no la dijo, el cordero fue inmolado. Entonces el mundo se creó para desplegar la gracia de Dios. Entonces existimos porque Dios es lleno de gracia y su creación existe porque Dios es creativo y lleno de amor y el mundo lo revela. Dios es el centro de la historia humana, de la historia del universo. Existe porque Él es grandioso y maravilloso y precioso. Y hay redención porque Cristo fue inmolado antes que el mundo exista. Y esto es una idea muy fuerte, muy trascendente y que nos va a desafiar a pensar. Bien, entonces tenemos estos 2 puntos, Antiguo Testamento. Vamos a ver estos 5 caminos o principios para comprender el libro. Primeramente, el patrón del reino de Dios.
Vamos a tratar de entender cuál era su patrón allá en Génesis. ¿Qué descubre para nosotros? El reino que se perdió. Y esto tiene que ver con la caída. Vamos a hablar del reino prometido, aquello que es anunciado y que va a tomar forma a Abraham y antes de que la nación de Israel tome su dimensión. Vamos a hablar de un reino parcial. Y esto tiene que ver con lo que intenta revelar el reino de la nación de Israel. Vamos a hablar del reino profetizado. Porque a ese pueblo se le anuncia un rey y un reino que está por venir, que van a esperar, y es la expectativa del pueblo entero a la llegada de su Mesías. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver el reino presente. ¿Qué significa hoy el reino de Dios? ¿Cierto? Vamos a hablar del reino proclamado, y tiene que ver con lo que la iglesia tiene que anunciar al mundo sobre su reino. Y vamos a hablar del reino perfeccionado, la consumación del reino de Dios en Apocalipsis. Por eso hablamos de que el reino va a ser el patrón o la guía que nosotros vamos a usar para entender este panorama divino, esta idea central. Entonces, ¿estamos bien de tiempo? Bueno, vamos terminando. Cuando hablamos del patrón del reino, la creación original de Dios nos muestra un modelo de su reino tal como debe ser. Su creación disfruta de su bendición. Esto es Edén, ¿bien? El reino que se pierde, Adán y Eva pecan al pretender independizarse de Dios. Él los desterró y así perdieron de disfrutar de su bendición, pero Dios determina restaurar ese reino. No hubo un juicio inmediato, definitivo y total sobre el hombre. Porque si nosotros somos honestos, lo que hubiera sido necesario ahí era un juicio definitivo en ese mismo momento. Sin embargo, desde ahí Dios ya está desplegando su gracia. ¿Querés de la gracia de Dios? Empieza en Edén. Empieza en ese día a mostrarse, no solo antes de eso, cuando Dios crea, porque es lleno de gracia, sino cuando Dios perdona a Adán y Eva. El reino prometido, Dios llama a Abraham y le hace una promesa, que él establecerá su reino por su descendencia y será bendecida a todas las naciones. Es un anuncio del Evangelio. Esto hace por medio de Abraham. Después tenemos el reino parcial. La promesa a Abraham se cumple de manera parcial en Israel, pero no alcanza su perfecto cumplimiento a causa del pecado. Todavía lo que hace la ley es revelar, como nos dice Romano, el pecado del hombre, la incapacidad que tiene. El reino que se profetiza. Dios anuncia por sus profetas que finalmente todas sus promesas llegarán a cumplirse por medio de su Mesías. El Antiguo Testamento termina con la esperanza del rey prometido, Malaquías. Viene, espérenlo. El reino presente, 400 años después del Antiguo Testamento, Jesús inicia su ministerio. El tiempo se ha cumplido, leímos en Marcos 15, el reino se ha acercado, ¿bien? Aunque vendría, bueno. Entonces, el reino proclamado finalmente, que es la causa de la iglesia, Jesús puso en orden las cosas y su evangelio anunciado a través de la iglesia se testifica en el mundo entero de la salvación en Cristo. Esta es la idea del reino que se proclama. Y el reino perfeccionado, un día Cristo regresará y serán divididos su pueblo y sus enemigos y finalmente el reino será completamente restaurado. Entonces, esto es lo que el gran panorama divino nos pone como una traza de ideas. Lo que vamos a hacer en el camino de este estudio es, a medida que leamos los textos bíblicos, vamos desglosando la historia para entenderlo. Y cómo, a partir de haber tenido esta comprensión global, nosotros miremos a partir de ahora el Antiguo Testamento como un despliegue que se va consumando. Y siempre me gusta entenderlo de esta manera. Si nosotros hablamos de que Jesucristo es la solución a un problema de la humanidad, no podemos no saber cuál fue el problema. Y el Antiguo Testamento empieza desplegando cuál fue el problema y cómo esa solución viene a tomar lugar, ¿cierto? Estamos arrancando por una respuesta si no conocemos la pregunta, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos tomar la Biblia de esa manera. Si Jesucristo es la respuesta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el problema? ¿Cierto? Y esto es lo que tenemos que aprender a entender. Esto se trata de un plan completo que se va desplegando y revelando. ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero animarlos. Al principio, tal vez la primera, segunda clase sean cosas que conocemos mucho porque necesitamos poner cimiento, pero a tomar fuerzas y ganas. La idea es que cuando terminemos esta clase, que son cortas, son apenas 12 encuentros que vamos a tener para completarlo, podamos tener una idea afirmada en nuestra mente de entender cómo el plan redentor se despliega. ¿Oramos? Sí. Bueno, perfecto. De paso les aviso, el libro Gran Panorama Divino está disponible en la biblioteca del seminario y en los recursos de la iglesia, ya que hemos puesto esa mesita. Creo que están 16.000 pesos si lo quieren comprar. Pueden hablar con Danica cómo hacen esa parte. Pero la verdad que los animo a tenerlo. Es un libro que es fácil de leer, como les dije al principio, y que va a dar mucha claridad. ¿Oramos? Sí, adelante. En principio usamos esto como guía. La idea es, vamos a ver si les mandamos un material de guía de estudio. Podemos hacerlo, de verdad que no hemos pensado en mandarlo, pero
Sí, sí, estaba en la iglesia. Así es. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, está disponible. Sí. ¿Verdad? Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que a medida que avancemos en esta clase, tú nos hables, nos enseñes y te reveles. Gracias por este tiempo, Señor, por tu iglesia y por el desafío de crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.